los criollos independentistas el 10 de octubre de 1821, sellando así la verdadera independencia de Colombia y con el fin de divulgar y celebrar estas fechas históricas y otras relacionadas a partir de 1810, la Junta Cívica, Capitulación 1821, ha proyectado la realización de conferencias magistrales y otras tareas que se extenderán mensualmente hasta el octubre de este año. Hoy los estamos invitando a vincularse a nuestros sitios web como Facebook, Instagram y YouTube y a participar en nuestras conferencias vía Zoom, donde además tendrás la oportunidad de interactuar. En la barra de búsqueda de YouTube escriben Capitulación 1821 y allí fácilmente encontrarán las conferencias que vieron o las que se han perdido. La finalidad no es solamente reivindicar los hechos, que algunas veces son poco conocidos, sino también a sus protagonistas y sus escenarios. Nuestras conferencias serán en el mes de febrero, ya tuvimos al almirante Rafael Tono y al movimiento independentista de Santa Marta, y ahora en marzo nuestras dos conferencias serán el papel de las milicias pardas y de los antiguos esclavos en la Guerra de la Independencia por el capitán Jorge Cardona, la cual será el día de hoy, el motivo que nos reúne el día de hoy, y el sábado 27 de marzo tendremos la Revolución Liberal y sus repercusiones en América y España por Gonzalo Zúñiga Ángel. En abril tendremos a José Padilla en el Sinú y las batallas en Lorica y Cispatá y la Primera República de 1811 a 1815. En mayo, la masonería y su influencia en los líderes independentistas entre 1810 y 1821 y la batalla de la Laguna Salada en Riohacha, el 25 de mayo de 1820. En junio, Barranquilla en la independencia de la región Caribe y la noche de San Juan. En julio, la independencia de Santa Marta, una libertad forzada. Y la batalla de Maracaibo, donde actúa el almirante José Padilla. En agosto, reivindicación de la provincia de Mompox en la iglesia independentista y la familia Piñeres en la independencia. En septiembre, tendremos a José Vicente Mogollón con la conferencia Algo peor que Morillo, el vapor Fidelidad, y nuestros héroes anónimos en la independencia. Y cerraremos en el mes de octubre, con nuestra última conferencia, que ya no se realizará un sábado, sino el mismísimo 10 de octubre, pero en este caso en el 2021, donde hablaremos de la capitulación del ejército español en Cartagena de Indias el 30 de septiembre de 1821. Esta será dictada por Adelaida Zurdiz. Bueno, hoy nos reúne el papel de las milicias pardas y de los antiguos esclavos en la Guerra de la Independencia, conferencia que va a ser dictada por el capitán Jorge Mauricio Cardona Angarita. Pero, ¿quién es nuestro capitán Cardona? El capitán Cardona es un jefe de estudios e investigaciones del Centro de Estudios Históricos del Ejército de Colombia, es editor en jefe de la editorial Institución Universitaria CEDOC, es doctor cum laude en Ciencias Sociales y Humanas y magíster en Historia en la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, con estancia doctoral en el Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile y es miembro correspondiente de las Academias Colombianas de Historia y de Historia Militar. Como oficial del Ejército tiene especializaciones de lancero, contraguerrillas, instructor de equitación básico, técnico y avanzado de caballería, básico de comunicaciones. Ha sido comandante de tropas regulares y especializadas en los batallones de infantería de Juanambú en el Caquetá, de contraguerrillas en Arauca. Además, mecanizado en la caballería de mediado general Ramón Arturo Rincón Quiñones en Cundinamarca. Tiene además un grado especial energético en vial del número 2 del coronel José María Cancino en el Cesar, de contraguerrillas en el Caquetá, de mecanizado de caballería en Arauca, y es miembro de los Estados Mayores de la Segunda División en el Nororiente colombiano y 13ª Brigada en Bogotá. Aparte de estos artículos científicos y entre sus libros académicos se encuentran que ha escrito libros, el autor de historias de operaciones militares, de cartillas para la educación preescolar básica y media en los liceos del Ejército, donde su tema es identidad y misión, fuerza de tarea conjunta Omega, las FARC de la guerra de los movimientos a su punto de inflexión, las relaciones militares en Colombia con la República Checa, apuntes históricos de los ministros de Guerra y Defensa en el Comando de la Educación y la Doctrina
en la transformación del Ejército Nacional y su aporte a la paz en grandes soldados de la historia colombiana. Y como editor en revistas, ha publicado en la revista de investigación militar RIEM, Institución Universitaria CEDOC, también en la revista histórica del Ejército de Colombia, con la compilación histórica de la Escuela Militar de Suboficiales. También tiene publicaciones en la revista de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y en la revista de Ciencia y Tecnología del Ejército, donde escribió sobre la antología del sargento segundo Inocencio Chincá, el indígena sicuaní en el bicentenario de la independencia. Como coordinador y coautor, Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en la fase de posconflictos, tiene una alta memoria en todos los escritos que involucraron las tareas conjuntas del Omega y las fuerzas militares en las alianzas para la paz y el progreso. Además, es un pedagogo en la memoria histórica y participó en el foro posconflicto como una oportunidad para el desarrollo. Actualmente se desempeña en la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá y la construcción de la nación y homenaje al bicentenario de la batalla del Pantano de Vargas, entre otros escritos. Bueno, no siendo más la presentación extensa que nos muestra la preparación del capitán Jorge Mauricio Cardona Angarita, los dejamos entonces en sus manos para esta mañana de sábado que será muy productiva. Capitán, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Red de Historiadores de Colombia, por intermedio del doctor Rodrigo Llano y la señora María Victoria, que me hicieron la invitación al Ejército Nacional. Y pues lo primero, pues en nombre del Ejército Nacional, del señor General Zapatero, comandante del Ejército, les da un saludo de mi jefe, el coronel Fray Vaquero, que es el director del Centro de Estudios Históricos del Ejército, también de la Academia Colombiana de Historia, el doctor Rodolfo Segovia, y de la Academia Colombiana de Historia Militar, mi mayor Ramiro Zambrano, quienes me permiten participar en esta clase de eventos académicos donde se va a tratar de compartir, digamos, una epistemología que estamos construyendo que se llama historia militar. La historia militar de nosotros, digamos, en este momento hay oficiales de otros institutos de Latinoamérica, el Instituto de Estudios Históricos del Ejército del Perú, que nos ha acompañado en este proceso, al igual que Chile, al igual que Venezuela. Estamos tratando de llevar esta historia a las diferentes escuelas militares para que, digamos, se vea el pasado, se entienda ese pasado, se tenga una perspectiva del presente y se haga una perspectiva del futuro en el desarrollo de las operaciones militares. Entonces, por eso la historia militar hoy en día está tratando de formar personas que entiendan lo que les voy a explicar, de cómo entender estos procesos de esta sociedad militar que de una u otra manera ha ayudado a construir cada una de las repúblicas. Nosotros tenemos 4 tipos de historia. Historia de lo militar, que es la que los grandes, digamos, científicos, historiadores, sociólogos, antropólogos, averiguan o investigan sobre la sociedad militar, pero lo hacen desde afuera, con sus propias categorías. Tenemos la otra historia militar, que es la historia militar organizacional, que es el devenir de la institución militar en el tiempo. Tenemos la historia militar contextual, que eso ya es militar pura, que tiene unas variables que se manejan en las ciencias militares, como decir lo político, lo económico, lo social, visto desde unas variables que se utilizan como el Don Pilén, donde se ve la doctrina, la organización, la mantenimiento, la infraestructura. Y tenemos por último la historia militar operacional, que es el análisis de las campañas, de las batallas, de los combates, de toda esta táctica, estrategia a nivel operacional en cual se envuelven, digamos, las batallas. Esta historia militar se diferencia de la nueva historia militar. La nueva historia militar es una corriente inglesa que se asemeja a la historia social, a la escuela de los anales. Ellos hacen la misma tipo de historia, pero la nueva historia militar es un poco, digamos, utiliza estas variables para ver el lado, el lado muy social de la guerra y hace ese tipo de historia social como lo hace digamos, la escuela de los anales.
Nosotros en este tipo de diferentes historias que manejamos en la parte militar, también vemos las diferentes corrientes historiográficas, tanto de la Escuela de los Anales, la historia discursiva, la historia cultural eh, y la historia tradicional. Y lo que voy a presentarles acá, pues hace una combinación de, digamos, la historia militar operacional con esta historia militar contextual. Entonces, en ese orden de ideas, la agenda que tengo para el día de hoy, vamos a ver, esto es producto de una investigación. Obviamente el trabajo viene desarrollado desde hace mucho tiempo, no está enfatizado digamos, en la esclavitud, porque ese no es el fuerte de nosotros, pero tratamos de hacer un ejercicio que esperábamos que le pueda resolver algunas dudas y nos podamos hacer esa aproximación en el sentido de que no hay mucha fuente sobre, digamos, los esclavos dentro de la parte militar. Dentro de ese entonces, en el planteamiento del problema, tenemos que el Imperio Español en 1800 era el imperio donde el sol nunca dormía, tenía sus virreinatos acá en las Américas, pero también tenía en todo el mundo tenía sus colonias. Y pues aquí la modernidad, el proyecto de modernidad empezó a surgir fuertemente después de, sobre todo después de la independencia de los Estados Unidos y la toma de la Bastilla. Entonces estos deseos de libertad empezaron a llegar, de igualdad, de emancipación, empezaron a llegar aquí a las Américas y entonces los criollos que estaban acá empezaron a ver esos deseos de libertad. Antonio Nariño tradujo Los Derechos del Hombre, Camilo Torres presentó su Memorial de Agravios. Entonces eh, estaba evolucionando el mundo, estaba empezando esta era de la modernidad y en este proceso de la modernidad, pues nosotros también tuvimos esa, digamos, ya acomodando aquí para poder ver, esta línea de tiempo la podemos ver que es a grandes rasgos el contexto en el cual estamos desarrollando esta investigación. Desde 1776 en Estados Unidos influenció mucho ese modelo federal, va a influir muchísimo aquí en Colombia, en todas las repúblicas que tienen, primero las Provincias Unidas de la Nueva Granada, después con la Colombia, que le llama la Gran Colombia, después la República de la Nueva Granada, después la Confederación Granadina, los Estados Unidos de Colombia, van a tener ese modelo federado y por eso se inicia, digamos, con este ejemplo de la influencia de los Estados Unidos en cuanto al sistema de gobierno. Y después iniciamos con estos hitos que están ahí, hasta 1821 con la Constitución de Villa Rosario de Cúcuta. Entonces, como pueden ver, pasamos por varias etapas que van a marcar aquí, digamos, este proceso en el cual eh, el proyecto de la modernidad, en el cual todos tenemos derechos iguales, se cae el rey, prima la razón. Entonces, en estos deseos de modernidad, pues vamos a ver que entre 1781 con la rebelión de los comuneros, viene José Celestino Mutis, viene y educa a estos muchachos que están estudiando en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en el San Bartolomé, y todos estos criollos eh, que empiezan a recibir noticias de Europa, pues también reciben una gran influencia de la parte militar. ¿Sí? Entonces ellos están leyendo textos, están leyendo libros, que les voy a mencionar ahora en el estado del arte, porque de todas maneras este proceso que es tan largo, estamos hablando desde el 1781 hasta 1821, pues va a tener unos personajes muy importantes y estos personajes muy importantes en todas las provincias van a tener esta, digamos, cada uno se va a manifestar, como lo podemos ver ahí en el lado derecho, en este cuadro, de que cada quien se manifiesta estas juntas de gobierno cuando Napoleón Bonaparte decide invadir toda Europa y Fernando VII es capturado y entonces se crean las juntas de gobierno allá en España y aquí se crea el mismo ejemplo de cada una de las provincias quiere hacer ¿cómo es que se llama? Su grito de independencia. Y pues por obvias razones el grito de independencia de Santa Fe es la más importante porque era donde estaba situado el virreinato como tal, era donde estaba el virrey, por eso se parte del 20 de julio de 1810
como uno de los hitos que representan el grito de independencia en la actual República de Colombia. Para tenerlos en contexto, y estaba hablando hace un momento de las guerras civiles con el doctor Gonzalo Zúñiga, que me preguntaba, esto que está aquí es sacado del padre Fernán González. Él hace un estudio de las 9 guerras civiles que tuvimos, y entonces aquí esto es para ponerlos en contexto de que estas 6 repúblicas, empezando por Provincias Unidas de la Nueva Granada, de 1811 a 1816, bueno, ahí estaba también el estado de Cundinamarca, y en ese contexto después va a venir la República de Colombia, que le dicen la Gran Colombia, 1819, 1830, en esos 2 puntos es que nos vamos a centrar en esta explicación que les voy a dar. Las otras es para que se den la idea de las 6 repúblicas que hemos tenido. La última, la República de Colombia, desde 1886 hasta el presente. Y al lado derecho tenemos las guerras de civiles que se produjeron durante todo el siglo XIX y por qué se sucedieron estas guerras. Entonces, estamos en este lugar, estamos en las Provincias Unidas de la Nueva Granada, en este periodo, donde para Pueblo Libertad Simón Bolívar hizo muchas expediciones, lo hizo en el grado de teniente coronel, las hizo en el grado de coronel, las hizo en el grado de general, un proceso que les voy a explicar más adelante, pero esto es como para decir, bueno, hay una serie de eventos que están sucediendo en todas las Antillas, en los virreinatos, se cae el virreinato, se restablece nuevamente el virreinato, y entonces todos estos personas van a ser muy importantes para poder, digamos, entender el sentido estratégico de lo que está pasando. O sea, digamos, acá vemos los azulitos son las tropas patriotas, los rojos son las tropas españolas, ¿sí? Entonces, hay un proceso eh, que, que lo que es más importante de todo esto es la parte estratégica de por dónde van a tener que asumir este reto de lograr ese gran cometido. Por ejemplo, la cuenca del Orinoco fue muy importante porque el mar Atlántico permitía a través del río Orinoco llevar los pertrechos, las municiones, los fusiles, todo a través del río, que el río Meta desemboca aquí en el río Orinoco, y a través del río Meta se podía llegar, digamos, allá a Trinidad, a Apore y a todos estos lugares, al río Arauca. Todos estos lugares que son los llanos orientales van a ser muy importantes estratégicamente para lograr este gran proceso. Entonces, de acuerdo a ese planteamiento, de este planteamiento del problema que es en ese proceso tan grande, entonces yo me hice la pregunta, bueno, ¿cuál fue el papel de esas milicias pardas y blancas, porque también eran milicias blancas, y el reclutamiento de esclavos? Bueno, la pregunta, la respuesta, que la hipótesis es que este papel de estas milicias pardas y blancas y el reclutamiento de esclavos fueron las bases del ejército regular patriota, que tener muy en cuenta regular patriota. ¿Por qué hablo que regular? Porque los oficiales regulares y las tropas regulares tienen una formación, tienen una disciplina, tienen unos códigos que tienen que cumplir, que en combinación de la aplicación de la doctrina militar napoleónica y española, porque Napoleón Bonaparte era el que estaba dando la revolución militar en este momento en Europa, pero también nosotros teníamos esa estructura totalmente española heredada de Carlos III. Entonces había una combinación de esas 2 doctrinas y había una táctica irregular. Esa táctica irregular era de jefes carismáticos que estaban en los llanos orientales y formaban unos grupos que se llaman las mutas y las mesnadas. Y estas mutas y mesnadas eran llaneros también con indígenas sicuanis que estaban allá, de que los, los jesuitas les enseñaron a montar caballo, y después ellos aprendieron a cazar los toros cimarrones con esas lanzas larguísimas de cubarro de 2 metros, donde todo este sentido antropológico es muy chévere porque uno va a ver que las lanzas tenían que ser más de 2 metros para poder ensartar los toros, y toda esta experiencia las van a coger para poder, ya no es contra los cimarrones, sino contra los españoles. Y entonces vamos a ver una cantidad de batallas que no están registradas en ningún lado, donde se enfrentan 1000 lanceros contra 3000 españoles en los llanos, como la batalla de Chire, el 31 de octubre de 1815, y vencen ahí un personaje muy importante que es el general Ricaurte y Torrijos, que en ese entonces era coronel,
y él dirige todas estas tropas y vencen. Entonces, todas estas tácticas irregulares combinadas con la doctrina militar napoleónica española de estos regulares, más el apoyo de estas milicias pardas, van a lograr la independencia, digamos, en este caso, el departamento de Cundinamarca de la República de Colombia, que tiene un proceso de 1810 a 1821. Estamos hablando aquí que en el Congreso de Angostura, pues, se creó Colombia con dos departamentos inicialmente, con el de Venezuela y el de Cundinamarca, y más adelante se va a incluir a Quito, y se va a formar la Gran Colombia. Y en este proceso, pues, termina aquí Bolívar. A veces la gente solamente habla de Bolívar y lo estigmatiza, pero este proceso vamos a ver que es de muchas connotaciones que hay que tener en cuenta para lograr esto tan grande, que estamos que después de que terminó acá, va y libera a Venezuela en Carabobo el 24 de junio de 1821, la misma noche de San Juan, y viene luego y, y vamos a ver que más adelante que él le toca sacarle el cuerpo a Agua Longo, que está impidiendo que entre Popayán y Pasto se puedan unir, y entonces le toca trasladar los esclavos por barcos hasta allá, hasta Guayaquil, para poder continuar la campaña y luego hacer la campaña del sur y darle la libertad, digamos, allá a Ecuador y a Perú y al Alto Perú, para luego crear la República de Bolivia y terminar todo el proceso casi en 1825. Entonces, esta investigación solamente la vamos a tener para este proceso. Las categorías que utilicé fueron 3: estrategia y táctica. Hay muchos teóricos militares que a veces la gente mira solamente a Clausewitz, pero a mí me gusta más Antoine Jomini, porque Jomini es más explícito para hablar, es un teórico de la época. Él escribió sus documentos en 1853 y él habla de todas esas experiencias. Hoy en día solamente hablan de infantería y caballería, pero él habla de la logística, de la gran táctica militar, de la táctica, de la estrategia, y él me va a hablar de los zapadores, me va a hablar de cómo se utilizan todos estos elementos y herramientas para poder entender la guerra. Pero también voy a utilizar el reglamento fijo del ejército de 1769, el que utilizaron en Cuba para poder disciplinar esas milicias que anteriormente eran indisciplinadas. Entonces, por eso les tocó hacer un reglamento, y todo este reglamento va a ser importante para poder ayudarme a analizar qué ejército era el que funcionaba en ese momento. Y por último, pues utilizo la categoría de manumisión de María Cristina Navarrete, que es cómo lograban la libertad estos esclavos y quiénes puedan hacer parte de estas milicias pardas. Me voy a anteceder, que es la combinación de todas las etnias que vienen desde la combinación de muchas razas que existían en nuestra república. Bueno, en la colonia y en la república. Y el método que voy a utilizar es el inductivo del historiador Ciro Cardoso para poder desarrollar, para poder llegar a unas conclusiones. Entonces, iniciando pues en este estado del arte, muy militar, pues los ejércitos modernos anteriormente eran ejércitos de empresarios, de mercenarios, y no había esa organización, y nosotros iniciamos a analizar el modelo holandés de 1560 a 1609, que es cuando Mauricio de Nassau, allá en Holanda, trata de defenderse de los tercios españoles, y él va a crear un modelo totalmente diferente para utilizar las diferentes armas, la infantería, la caballería. Él empieza a decir que los ejércitos se deben fundamentar en la disciplina. Si no hay disciplina, pues eso es una horda, se van a desertar, no van a cumplir, el más fuerte es el que gana. Entonces, el que más sea más fuerte es el que más le pagan, y entonces ellos, por desbandada y todo, van a tratar de sitiar las ciudades y todo. No, Mauricio de Nassau, con su modelo holandés, va a hacer una revolución militar muy importante y va a organizar los ejércitos de una manera que pueda la logística, tener acceso a sus municiones, a sus pertrechos, a su alimentación, y luego va a organizar las unidades en regimientos y va a organizar las unidades en batallones y en compañías para poder tener un mejor control y un mando de todas las unidades y tenerlas disciplinadas. Entonces dice, bueno, para las pequeñas unidades como las compañías se necesitan una serie de oficiales
bien formados de diferentes clases sociales, digamos, como los más ricos, para poder tener el mando de esto. Ya no era la cantidad de soldados, y entonces reestructura nuevamente los ejércitos, le organiza por líneas, y esas líneas no son tan profundas, sino son menos profundas para poder empezar a utilizar los mosquetes, y también en la combinación ¿cómo se llama? Con las picas y con estas armas que todavía no son de fuego. Y más adelante, pues, Gustavo Adolfo de Suecia es el que vuelve a reformar estas unidades militares, pero él en su estrategia, criticado por Clausewitz, le decía que no era tan arriesgado, pero él sí trae esa combinación militar que nos permite, digamos, que le permite a los otros ejércitos europeos tomar estas experiencias. Tanto los españoles como todos los ejércitos y todos los imperios van a tratar de tomar los mismos modelos y van a organizar las unidades de acuerdo a regimientos, a batallones, a compañías, con una logística muy fuerte para poder aguantar las campañas. Y aquí es donde a veces la gente dice, es lo mismo decir campaña, batalla, combate, que no fue una batalla, que fue un combate. Pues aquí estos teóricos definen bien cuál es la diferencia entre uno y la otra, y la táctica, la estrategia y todo, para poder, digamos, desarrollar, digamos, una guerra, una campaña. Entonces ellos van a definir todo esto, y es Raimondo Montecuccoli quien es el que va a definirle o ayudarle a Simón Bolívar a poder hacer esta gran estrategia de aproximación directa. A veces dicen que la aproximación directa es de Lee Hart, pero resulta que Lee Hart es de 1940 y algo. En cambio, Raimondo Montecuccoli, teniente general y mariscal del campo de ejército austriaco de los Habsburgo, él es el que va a influenciar mucho en Simón Bolívar, porque él es el primer teórico que escribe todo. Entonces él saca unos escritos y empieza a documentar todo lo que está, y entonces todos estos libros que son hechos en 1664, en esa época, 100 años antes de este proceso, pues le van a llegar a todos los criollos que están acá, a todos los, ¿cómo es que se llama? Los becarios del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, y van a empezar a leerlos. Y entonces ahí es donde van a entender mucho cómo funciona esta gran estrategia para poder lograr su objetivo final. Entonces aquí también vemos a Antoine Jomini, que es el teórico que se va a utilizar para esta investigación. También tenemos a Clausewitz, él tiene los principios de la guerra, analizar la guerra desde su punto de vista, es como un antagónico de Jomini. También tenemos el arte de la guerra de Sun Tzu. Y hay un documento muy bueno, esta es la tesis doctoral de Clement Thibault, que habla de los ejércitos bolivarianos en la guerra de independencia en Colombia y Venezuela. Es un texto muy bueno, mucha consulta, es casi el libro de cabecera para los que les guste la historia militar en este periodo. Él hace un estudio postopográfico de todos los militares que participaron en las batallas, va a estudiar las mesnadas, va a estudiar las mutas, y va a explicar cómo es ese proceso y cómo se crearon estos batallones, unos batallones, cómo de la estructura española pasó a una estructura patriota, cómo cambiaron los nombres de estos batallones que son de gran renombre, como el Numancia, estos batallones que vienen de casi milenarios, porque esos batallones vienen desde el mismo nacimiento de estos reinos, y estos batallones tienen que cambiar nombre, y entonces aquí lo explica bien él. También tenemos los documentos de Santander y los ejércitos patriotas, unos documentos que me dicen cómo estaban organizados ellos. O sea, a veces dicen, no, es que el ejército no era nada, el ejército nació en 1819 con el 7 de agosto. Y entonces, ¿cuál fue el ejército que venció en 1811, 12, 13, 14, que desafortunadamente perdió en la batalla de Cachirí en 1815, en la batalla de la Cuchilla del Tambo, en la batalla de La Plata? ¿Quién era ese ejército? Entonces, aquí en estos textos me explican bien que están organizados, tenían códigos militares, ¿sí? También hay que leer mucho a Marchena. Marchena, él tiene unos documentos muy buenos. Él hace una descripción muy bien de todas estas milicias, las milicias disciplinadas, las milicias indisciplinadas.
las compañías de presidiarios, los batallones fijos, los batallones auxiliares. Él es el que nos va a ayudar a aclarar bien cómo es que funcionan estas unidades militares. José María Espinosa, sus memorias son espectaculares. Él fue abanderado. Él, por su condición de ciudadano, pudo acceder a abanderado. Francisco de Paula Santander también fue abanderado. Yo soy abanderado, o sea, yo por ser abanderado tengo el honor de llevar la bandera de Colombia a mi curso. Y entonces el abanderado es la que lleva la bandera y no la deja caer, es como el tótem de toda la cultura de, digamos, de una patria. O sea, nosotros el sentido de patria, digamos, república, nación, estado, lo metemos en una sola palabra para nosotros que significa la patria. Y esa patria se representa a través de esa bandera. Entonces, llevar la bandera es el orgullo de la persona, digamos, que se gana ese puesto y por eso no puede luchar. Él debe llevar su bandera. Y José María Espinosa fue el abanderado de Antonio Nariño. Entonces, él en esta memoria describe todas las batallas y por eso es que él las pinta después. Era el fotógrafo de la época, él fue el que retrató a todo el mundo y hizo toda esta cantidad de óleos sobre todas estas batallas que las voy a mostrar más adelante, donde me permite a mí hacer ese análisis iconográfico de cómo estaban formados los ejércitos. Pilar Morera Ángel, buen documento para José María Córdoba. Córdoba para nosotros es como el militar que más luchó. Obviamente Córdoba es neogranadino, Bolívar es venezolano. Entonces el Córdoba está por encima inclusive para nosotros los del ejército que Santander, porque Córdoba luchó desde los 14 años y murió siendo general combatiendo. Entonces él es el militar, es el modelo de más valor que tenemos para nosotros infundir estos valores y principios en nuestros soldados inspirados en esta clase de personas. Para los oficiales, José María Córdoba. Para los suboficiales, Sargento Segundo Inocencio Chincá. Para los soldados tenemos a Pedro Pascasio Martínez. Y hoy en día estamos rescatando muchas mujeres que no solamente en independencia, sino en toda la historia republicana, las podemos encontrar. María Clara, la soldado que estuvo en el conflicto colombo-peruano. Tenemos María Antonia Ruiz, que es una de las afro que luchó allá en la batalla de San Juanito en septiembre de 1819. Tenemos a Antonia Santos, a Policarpa Alzabarrieta, a la sargento Amaya. Estamos rescatando. También tenemos las memorias de Páez. Hay unos documentos que ha sacado la UPTC, que es una historia desde abajo, son microhistorias que están haciendo sobre independencia, que nos permite también hacer estas aproximaciones. La antología del Sargento Segundo de Chincá, que es el estudio de los sicuanis. También tenemos la versión española de Teniente General Don Pablo Murillo. Tenemos las reales ordenanzas de Su Majestad Carlos III, los códigos militares de 1815 de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, el libro de órdenes permanentes del ejército de 1818 del general Francisco de Paula Santander, el correo del Orinoco, las memorias de O'Leary, son muy importantes, y este es el documento en el cual nos basamos en la segunda categoría, que es el reglamento para las milicias de infantería y caballería de la isla de Cuba. Este mismo documento fue, digamos, utilizado en todos los batallones fijos y auxiliares y de milicias que estaban, digamos, en los diferentes lugares digamos, de todo el virreinato. Y aquí de toda esta información es de donde salen los códigos y los reglamentos del ejército que van a hacer en 1810. El documento de Roger Pico es excelente, nos hace una descripción total de lo que pasó con este reclutamiento de los negros esclavos desde 1810 hasta 1825. María Cristina Navarrete, aquí está Génesis y Desarrollo de la Esclavitud en Colombia, siglo XVI y XVII. Y la iconografía, entonces aquí tenemos mucho de los óleos que pintó José María Espinosa, y vemos, por ejemplo, la batalla de Palacé 1811. Si ustedes ven el óleo, están bien organizados los ejércitos, hay primera línea, segunda línea, tercera línea, hay caballería, están los uniformes. Y vemos las otras batallas, la batalla de Palacé, Calibío, Juanambú, Cebolla y Tacines y Río Palo. Si
Si mira la fecha, son batallas ocurridas antes de 1819. Inclusive casi 9 años, 8 años antes de eso. Lo importante de esto es que aquí van a estar muchos de los próceres que no sobrevivieron y no van a estar en las campañas de 1819, 20, 21, 22, 23, 24. ¿De quiénes estamos hablando? De Liborio Mejía, de Antonio Baraya, de José Ramón de Leiva, Francisco José de Caldas, Camilo Torres, García Rovira, Custodio García Rovira. ¿Por qué no están? Porque en el régimen del terror de 1815, cuando llega Pablo Murillo, pues a todos los fusila, no deja a ninguno vivo, y por eso a veces nos dicen, no, es que la libertad nos la dio fue Venezuela. Pues por obvias razones a nuestros comandantes de unidades los fusilaron, y entonces por eso se tuvo que emplear los sobrevivientes, como José María Córdoba, Francisco de Paula Santander, Ricardo de Torrijos, y otros militares que están en los llanos orientales, que hasta ese momento son desconocidos y que todavía no los hemos recuperado. Lucas Carvajal, Ramón Onato Pérez, Juan de Nepomuceno Moreno, todos estos militares que están allá en los llanos orientales, que en 1815 van a ser muy importantes porque van a hacer unas batallas que no van a permitir que vayan a vencer allá en el Casanare. Aquí tenemos unos óleos que me permiten ver, por ejemplo, aquí en la batalla de Boyacá, este es de 1824 de Darmet, donde me permite ver que las unidades van marchando en línea. Entonces, por eso entiende uno que hay batallones de línea, primero de línea, segundo de línea, tercero de línea, cuarto de línea, hay infantería, hay artillería, hay caballería. Y aquí hay otra iconografía que está en Venezuela, de Pedro Castillo, la acción del Yagual en 1816. Eso que está en cuadrado son soldados españoles y alrededor están los caballos, una cantidad de soldados lanceros. Aquí es donde amarraban la cola de los caballos para poder arrastrar a los infantes. Ellos hacían una carga que se llama vuelvan caras, que era como decir huir, pero se volvían, vuelvan caras, gritaban y arremetían a la infantería por los flancos. ¿De dónde sacaron todo esto? De los documentos, tras de que eran tácticas irregulares. Esas tácticas irregulares las van a combinar también con las tácticas regulares que vienen de los españoles. Por eso la llegada de estos generales y coroneles allá formados en escuelas, como Francisco de Paula Santander y José María Córdoba y Robert Gacervíes y el mismo Simón Bolívar, general Mariño, todos estos generales que fueron formados, va a ser importante porque les va a permitir entender o perfeccionar esa táctica de combatir por los flancos, por la retaguardia, de tener una reserva. A veces dicen que allá en Pantano Vargas que 14 lanceros vencieron, ¿no? Sí, sí, el coronel José María Barreiro empleó todas las unidades militares y Bolívar no había utilizado su caballería. 300 lanceros que tenía ahí que venían de estas acciones. Esos manes eran, digamos, los reduros porque habían vencido ya desde 1815 a todos los españoles allá. Ellos vencieron en Mucuritas, en Yagual, en Chucaría, ¿cómo se llama? La batalla del 2 de abril, esta se llama Las Queseras del Medio. O sea, tenían bien hechas las prácticas de las vuelvan caras y por eso vencieron en Pantano de Vargas. Entonces, si vemos las fechas, digamos, por ejemplo, en Matemiel también fue otra acción de los lanceros a de vuelvan caras. Y entonces ahora sí vemos digamos, a Antonio Mini para explicar la guerra, la estrategia, la táctica, la batalla y el combate. En este documento ustedes pueden encontrar que la estrategia, la gran táctica y la logística, y la táctica, el detalle, el arte del ingeniero y el artillero, es, además de que es una ciencia, es un arte. Y entonces él va a explicar, no solamente con teoría, sino también con ejemplos de muchas batallas, a decirnos, bueno, el combate solamente actúan un solo destacamento y una sola unidad, y es el combate a cuerpo. La batalla interviene en diferentes organizaciones militares, como la caballería, la infantería, la artillería, y se presenta en diferentes lugares. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la batalla de Boyacá, decís, no, es que la batalla de Boyacá, eso fue una escaramuza ahí, porque solamente hubo 13 muertos. Pero vaya a ver cómo pelearon esos 5.000 hombres allá. 5.000 hombres como con 15 batallones, y 15 batallones de diferentes categorías y diferentes, digamos, nominaciones.
y actuaron en diferentes lugares. Y entonces decía, bueno, ¿y cómo se comunicaban? ¿Cómo se comunicaban los 5.000 hombres? ¿Cómo recibían las órdenes? ¿Quiénes los integraban? Entonces, en estas batallas intervienen diferentes batallones en diferentes lugares, ¿sí? Y la táctica es la que desarrollan esos batallones, esas compañías, esas escuadras son las que van a desarrollar la táctica, porque la estrategia ya es para ganar la guerra, que la estrategia es la que utilizó Simón Bolívar para poder lograr este gran proceso, porque el proceso no suele, a veces, digamos, la historia no ha podido, digamos, ser, no agradecerle a todas estas batallas, a todas estas personas. Yo he leído últimamente todo y he participado en estos, digamos, eventos donde hablan de la batalla de la Laguna Salada, la batalla de Buga, la batalla de Ciénaga, y lo que utilizan ahí es unas tácticas muy buenas que vale la pena estudiarlas para poderlas entender más y poder decir no solamente que Padilla por acá, que Lucas Carvajal por acá y que Montilla por acá y listo, y el resto, si participaron miles de personas, entonces cada uno de los batallones entenderlo, esa cantidad de batallas y la cantidad de campañas es la que me permite a mí ganar la guerra. Por eso la guerra de independencia utilizó una estrategia de aproximación directa utilizada por Simón Bolívar, digamos, influenciada por Montecuccoli, utilizando las técnicas y las tácticas empleadas por los ejércitos franceses, le decimos tácticas decimonónicas, napoleónicas, que le ayudaron a hacer, a punta de tácticas, lograr ganar campañas y las campañas le permitieron ganar la guerra. Eso es la teoría que utilizaba Simón Bolívar y estaba basada en Montecuccoli. En este manual, en estos documentos, pues están en los manuales, ahí les decían cuáles eran las diferentes formaciones de las líneas de batalla para cuerpos de infantería, cómo funcionaban las divisiones, cómo eran las formaciones, cómo se hacía un movimiento envolvente, cómo se hacía un ataque por la retaguardia, cómo se utilizaban las formaciones escaqueadas, las formaciones por alas, todo lo explicaban en esto y claro, aquí están los batallones de primera línea, segunda línea, 3 líneas, 4 líneas. En todos estos procesos es muy chévere porque, por ejemplo, el batallón cuarto de línea, el cuarto de línea de la Unión, de quien era el comandante, el teniente coronel Atanasio Girardot, que murió en 1813 en la batalla de Bárbula, va a hacer que inmediatamente al siguiente día el batallón cambie de nombre y sea el batallón Girardot. Y por eso hoy en día el batallón Girardot tiene más de 200 años y a veces no entienden el proceso. Bueno, ¿y por qué el batallón Girardot es más antiguo que el Ejército de Colombia si el Ejército de Colombia nació el 7 de agosto de 1819? Esos paradigmas que existen, esos mitos hay que, digamos, hay que desenredarlos y digamos, empezar a reconocer todo esto, tenerlos cronológicamente para poder entender todo el proceso que va a finalizar más adelante con, digamos, con, hoy en día todo el mundo reclama su independencia, hoy dice, no, es que si no hubiera sido por Buga, no hubiera libertad, porque Sebastián de la Calzada hubiera invadido todo y se hubiera perdido lo que hicieron el 7 de agosto de 1819. Pero no, si no hubiera sido por la batalla de Chorro Blanco, sucedía el 12 de febrero de 1820, realizada por José María Córdoba, no hubiera podido hacerse la batalla porque Guarleta iba a unirse con Sebastián de la Calzada y se acaba todo. No, la batalla de la Laguna Salada. Si no hubiera sido por la batalla de la Laguna Salada el 25 de mayo de 1820, mejor dicho, por allá por La Guajira, por allá se nos meten y tal. Y ahora que estuvimos en San Andrés, los raizales, ¿no? Si no hubiera sido por Luis Aurí, mejor dicho, hubieran entrado todos los barcos y hubieran vuelto a invadir y hubieran recibido los apoyos. El proceso es de todos, el proceso es absolutamente de todos, pero en la cabeza sí hay que reconocerle que había un gran estratega que estaba coordinando a todas estas personas a través de cartas. Y las cartas que se envían es que le permiten a uno identificar que los procesos no fueron separados, sino obedeció una estrategia, y que a veces le preguntaron, bueno, ¿y por qué estos jefes carismáticos como Ramón Onato Pérez, Memo Puceno, lograron pasar a las filas y por qué Santander logró unirlos y por qué le obedecieron a Santander y a Bolívar y a todos estos militares que eran regulares? Y eran sencillamente porque la política, los contactos en el extranjero estaban haciendo una república que necesitaba toda la parte económica para poder que saliera adelante, pues obviamente necesitaban generar alianzas. Mira, aquí vemos en Chile, 1815, estos cuadros me permiten a mí identificar cómo eran esas tácticas irregulares utilizadas por los lanceros,
que utilizaban estas lanzas de más de 2 metros para poder, digamos, nivelar el peso, para poder que la carga fuera más fuerte en estos caballos que eran diferentes, ¿no? Los caballos, estos caballos llaneros saben nadar. Entonces, imagínense, los llanos orientales, eso después de mayo es un solo espejismo de agua, una piscina completa porque se desborda todo. Y entonces tenemos muchas crónicas de Potter donde empiezan a hablar de cómo comían, cómo dormían, cómo les tocaba subirse en estos montecitos para que el agua no los pudiera, digamos, hacerlos ahogar. Todo esto que está escrito es que permite a estos llaneros, a estos lanceros, que están ya mestizos, que hay una combinación de todo, de indígenas con blancos, y van a ser mestizos. Estos son los llaneros con este tipo de caballo que le va a permitir que la provincia de Casanare nunca sea, digamos, totalmente invadida por los españoles. Y aquí tenemos los documentos que el pensamiento de la modernidad, inspirado por Rousseau, Voltaire, Montesquieu, y además de estos documentos que están aquí, están en la biblioteca de Simón Bolívar. Todos estos documentos los leía, los entendía Simón Bolívar para poder aplicar todo este documento, y él se los enviaba a sus oficiales a través de cartas y documentos para que ellos también fueran estudiándolo y, digamos, complementándolo con lo que han aprendido en los regimientos de infantería auxiliar del Nuevo Reino de Granada. Entonces, por ejemplo, acá los ejercicios se hacían todos los domingos después de la misa, y a las milicias se entrenaban para poder estar a la par de los ejércitos españoles. Para entender esto, pues obviamente la simbología militar es mundial. eh, Esto es como un idioma universal, y por eso es que las doctrinas, cuando se asocian a un solo bloque, pues se entienden. Por eso es que las fuerzas multinacionales, cuando son de diferentes países, van a entenderse a pesar de que no hablen el mismo idioma, porque la simbología es la misma. Entonces acá tenemos desde la unidad más grande, que es el ejército, hasta la unidad más chiquita, que es la escuadra. Entonces ahí, por cada una de estas unidades militares, escuadra, pelotón, compañía, batallón, regimiento, brigada, división, ejército, deben haber unos mandos para poder que tengan las condiciones y el perfil para poder dirigir estas unidades. Los mariscales de campo dirigen ejércitos, o sea, muchos ejércitos. O sea, las batallas que estaba haciendo Napoleón Bonaparte eran de 100.000 hombres contra 200.000 hombres. Entonces, por eso necesitaban una cantidad de oficiales, y era muy importante unas personas que se llamaban los jefes de Estado Mayor, que eran los encargados de alimentar toda esta cantidad de tropa, de hacer ¿cómo se llama? Los servicios de acueducto, alcantarillado, todo esto para poder lograr que funcione. O sea, el ubicarse en un río, el ubicarse en algún lugar donde hay agua. Entonces, por ejemplo, hay gente que reclama que no, que el ejército pasó por acá, pero uno dice, no puede ser, porque aquí no hay agua, o sea, no puede ser porque ¿dónde conseguían la comida? Imagínense cuánta ganado se utilizaba para poder alimentar estos ejércitos. Entonces, todo esto todavía hay que seguir investigándolo. Las compañías de infantería, entonces aquí vemos cómo se organizaban, y esto viene de los códigos militares de Su Majestad Carlos III, que él con sus reformas borbónicas de 1769-62 es que empieza a organizar nuevamente el ejército, a decir quién es el alférez, quién es el sargento, cuáles son sus condiciones, cuál es su fuero militar. Y el fuero militar va a ser muy importante, porque por eso es que las milicias, todas estas personas importantes de todas las ciudades van a querer entrar a las milicias, porque las milicias disciplinadas le permiten tener fuero militar, y el fuero militar es que les impide, digamos, que la parte, digamos, el civil los juzgue a ellos. Entonces este fuero militar va a ser importante para poder integrar las milicias disciplinadas. Estas compañías de infantería, para poderse comunicar, utilizaban tambores, pífanos, trompetas, cornetas, para poderse comunicar, porque las unidades eran muy grandes. Las bandas de guerra eran necesarias para poder que ellos marcharan a tantos pasos por minuto, 120 pasos por minuto, para poder andar despacio, ¿no? Y iban marchando sin calar la bayoneta y sin tener cartucho dentro del tubo, porque tenían que marchar administrativamente. Entonces, entender esto, por ejemplo, en la batalla de Boyacá, ninguna de las tropas españolas iban en son de batalla, iban en marcha administrativa. Entonces, la marcha administrativa de los soldados, para poder entrar en combate, tienen que calar la bayoneta, y luego de calar la bayoneta tienen que
sacar la baqueta del fusil para poder tacar. Después el soldado tiene que sacar de su bolsito un cartucho, morderlo para poder tener la bala en la boca, mientras le echa pólvora al tubo y luego le mete la bala, luego lo taca, luego mete ¿cómo se llama? La varilla debajo del fusil, porque si le deja en el piso después para volver se pierde y no puede volver a cargar. Luego voltear el fusil y luego abrir la cazoleta y echarle una pólvora más fina y luego que la piedra no esté mojada y esta piedra de sílex y ahí sí disparar. Esa cantidad de pasos ya está listo para el combate. Entonces, las marchas, cuando son administrativas en caminos reales que tienen 4 metros de ancho, donde un caballo va para allá, otro para acá, pues ellos no pueden marchar digamos, en línea ni en columna porque no pueden. Entonces, todas estas condiciones es que se entienden para poder decir, bueno, las unidades de infantería están compuestas así, las unidades de caballería están así, de acuerdo al reglamento, se componía un escuadrón de caballería con 2 compañías por 87 jinetes y un total de 174 jinetes y ocupaban un espacio de 160 metros por compañía. Entonces, ahora uno entiende cómo los lanceros podían estar en un sector. Hoy en día nos apoyamos mucho con la arqueología para que definir, digamos, cuánto espacio podrían haber ubicado, porque a veces dicen, no, es que la infantería cayó por allí y la caballería por acá y listo. Entonces, estas unidades me van a permitir a mí entender, digamos, cómo se hace la táctica en cada una de las batallas. Y los uniformes, entre más colorido fue el uniforme, más impresión le causaba al contrincante. O sea, entre más coloridos, más brillantes, intimidaban al oponente. Eso es una práctica ancestral. Hasta los mismos indígenas, ahí, por ejemplo, nuestra antropóloga estaba sacando un boletín de que los indígenas hacían rituales y se retorcían en el piso solamente para asustar a los demás. Entonces, todas estas prácticas también se van a ver en estos uniformes que van a ser distinguidos. Por ejemplo, el batallón rifles no utilizaba mosquete, sino un rifle, que era ya con ánima rayada, y estaba integrado por puros extranjeros. Ese batallón rifles era de eso, pero también había la Legión Británica. Ya después todos esos soldados que quedaron libres después de las guerras napoleónicas, pues van a necesitar buscar dónde pelear. Entonces, por eso aquí llega el coronel Agustín Codazzi, que peleó allá, era artillero, peleó allá en Europa, en Italia, luego viajó por Ucrania y por allá se enteró de que estaban haciendo unas independencias en las Américas y se embarcó y llegó a la Florida y conoció a Luis Aurí y se fueron para Providencia. Él le construyó todavía todas las fortificaciones en Providencia, luego vino y le ofreció los servicios a Bolívar y luego se los ofreció a Páez y por eso la comisión coreográfica las hizo primero en Venezuela y después acá. Entonces, todas estas personas van a traer todas esas experiencias y van a venir a influenciar los ejércitos que están acá. Y hay diferentes clases de soldados. El granadero es un soldado de élite, es un soldado al que todo el mundo quería pertenecer porque eran como las unidades más prestigiosas, pero también estaban los cazadores, que el batallón cazadores fue el que más muertos puso en todas las guerras, en todas. El batallón cazadores, tanto de los españoles como el de los patriotas, fue el que más bajas tuvo. Eso eran como las fuerzas especiales de cada uno de los ejércitos. Entonces, por eso siempre cuando alguien diga, es que está en el batallón cazador, el cazador era un soldado muy liviano, era un soldado que podía correr, podía luchar fácilmente, pero los reemplazos eran más necesarios en estos batallones. Inclusive el que murió en la batalla de Gámeza y Tópaga fue el comandante, el coronel Arredondo, era el de batallón cazadores. Entonces, es un coronel que nunca, digamos, le dicen el africano porque nació en Marruecos, pero pertenecía después se pasó aquí y era el comandante del batallón cazadores. Y los lanceros, ahí vemos la lanza, esto es una aproximación más clara de que la lanza sí era larga, una lanza de cubarro y con que podían ensartar a los toros y marrones. Entonces ya en el desarrollo de la investigación, entonces estamos en las Provincias Unidas de la Nueva Granada, tenemos un proceso que empezó con la Junta Suprema el 20 de julio, se creó el Ejército Nacional el 23 de julio de 1810, se crearon los voluntarios escuadrones de caballería con unas compañías de artillería, se creó después una escuela de formación en diciembre de 1810 allá en el convento de las Aguas, después se crearon los ingenieros cosmográficos en 1811, fueron a combatir al Bajo Palacé, luego se tenía que definir qué gobierno iba a hacer, si el gobierno parecido al de los Estados Unidos, que era federal, y dijeron que no, que mejor el centralista, entonces hubo la primera guerra civil entre los del estado de Cundinamarca y las Provincias Unidas de la Nueva Granada, entonces vino la batalla de Entaquemada, luego la batalla de Santa Fe, pero
hubo una tregua y entonces se adelantaron dos campañas diferentes, una en el norte con Simón Bolívar y una en el sur con Antonio Nariño, para poder tratar de sacar a los españoles. Se presenta la batalla de Cúcuta, la batalla primero, bueno, la campaña del Bajo Magdalena, batalla de Cúcuta, batalla de Bárbula, mientras abajo Antonio Nariño la batalla de Alto Palacé y la batalla de Calibío trataba de vencer para sacar a los españoles. Ahí vemos la cronología. En el lado superior derecho está la campaña admirable de Simón Bolívar, donde muere Atanasio Girardot y Antonio Ricaurte, mueren allá en Venezuela. O sea, los neogranadinos fuimos a morir allá, fuimos nuestros batallones, nuestros neogranadinos fuimos y peleamos allá tratando de liberar a Venezuela. Y en el sur también los otros batallones, ahí hay muchos patriotas que no los hemos reconocido, José María Cabal, está Liborio Mejía, está José María Cancino, todos ellos están aquí luchando y otros acá arriba. Y en esta cronología vamos a ver esos punticos rojos en la parte superior derecha. Esos 4 puntos son las famosas batalla de Chire, combate de Matemiel y la batalla de Cachirí. Y más abajo, el combate de Guachiría, es la que está en Venezuela, sobre la desembocadura del río Arauca. Entonces, como pueden ver, todos esos combates y batallas fueron hechas por miles de lanceros en sus mesnadas y mutas que lograron, digamos, no permitieron que los españoles dominaran todos los llanos orientales. Después, pues ya viene el régimen del terror, viene Pablo Morillo con 12.000 hombres, ya Fernando VII es liberado, y entonces viene acá con sus 12.000 hombres, desarrolla unas batallas, y en estas dos batallas, en la batalla de la Cuchilla del Tambo y la batalla de la Plata, ahí los batallones, el ejército es casi mucho destruido, cogen a todos los oficiales, los fusilan, algunos se salvan, pero los que sobreviven se van para, digamos, antes de iniciar su viaje a Popayán, se van a los llanos orientales, porque ya la Pola le ha dicho que allá en los llanos orientales estaban mejores dotados y que ya no los iban a capturar. Entonces, por eso, todo este proceso que a veces reclaman también las provincias de Socorro, Charalá, Cincelada, ¿cómo se llama el otro? Bueno, esas milicias que estaban allá, esas que han participado, estaban tan cerca de los llanos orientales que le permitieron ir a toda esta gente, estos oficiales sobrevivientes, irse para allá. Y después vienen las campañas militares en el oriente venezolano con Bolívar desde julio de 1817 a 1818. Se reorganiza el ejército nuevamente en 1817-18, con lo que logró sobrevivir en la Nueva Granada. Se organizaron en Casanare, se encuentran en Tame, luego hacen el combate de Paya, cruzan el páramo de Pisba, ganan en Gámeza y Tópaga, ganan en Pantana de Vargas, ganan en el puente de Boyacá, se restituye la República en agosto de 1919 en Bogotá, y viene otra serie de batallas que estamos en este momento conmemorándolas, sus 200 años, primero en San Juanito allá el 28 de septiembre, luego Luis Aurí en Providencia, la batalla de Chorros Blancos allá en Antioquia. Bolívar manda a sus generales a liberar el resto de la República, entonces por eso a Montilla la opone aquí en la costa atlántica, a Córdoba la opone desde la provincia de Antioquia, y a Torrijos, Ricardo y Torrijos lo coloca allá en el sur, para preparar el terreno y lograr primero toda la liberación de todo lo que es la Nueva Granada, o sea, el departamento de Cundinamarca, para luego así enfocarse hacia Venezuela, que es donde vienen a participar nuestros esclavos, que es la siguiente parte, donde ya se preparan para ir a vencer allá en Carabobo y terminar en Carabobo mientras estaba preparando el ejército del sur. Entonces acá Bolívar ya tenía 3 ejércitos, un ejército listo para entrar a Venezuela, un ejército en la costa atlántica y un ejército en el sur, para poder iniciar con la libertad de Quito y luego bajar al Perú y al Alto Perú. Después se presenta la batalla de Bomboná en 1822, Pichincha en 1822, Junín en 1824, y en diciembre de 1824 se va a presentar la última batalla, que es la batalla de Ayacucho, que con esto ya la parte militar se retira totalmente, digamos, de los territorios americanos. Ahora sí vamos a la parte que es el papel de las milicias. Espero haber puesto en contexto todo este punto para empezar aquí ya la parte que nos compete en esta investigación. Vamos a hablar de unas milicias disciplinadas que están conformadas por blancos, pardos y morenos. Los morenos van a desaparecer y solamente van a quedar los blancos y los pardos. Y las milicias disciplinadas
los comandantes estaban, o sea, era casi un ejército paralelo al ejército de Su Majestad el Rey. ¿Y por qué tomaron toda esta decisión? Porque hay que ver qué estaba pasando en Europa. O sea, prácticamente, por ejemplo, Matthew Ristall, que es uno de los historiadores y de más reconocidos que ha hecho unas tesis doctorales, uno que hizo su tesis doctoral sobre, digamos, todos estos procesos, él nos va a hablar de muchos mitos que se van cayendo de a veces de decir, no, es que la conquista la hizo un ejército, ¿no? El ejército de España vino acá solamente con las reformas borbónicas de 1769. Lo que habían antes eran unas empresas privadas que venían aquí, estos conquistadores traían sus propias empresas privadas y les daban, la recompensa era tanto tierra como digamos, como dinero. Y estos procesos, pues hay que entenderlos porque hay mucho tela de donde cortar, porque el reconocimiento de, digamos, aquí en el Virreinato de Nueva Granada o, digamos, en este sector que fue, digamos, el nuevo Reino de Granada, nunca hubo, digamos, como tal aristocracia. Los títulos que se otorgaban máximo eran los hidalgos. Y entonces los hidalgos buscaban eso, por eso las elegías de varones ilustres de Juan de Castellanos es importante entenderla porque el prestigio de nuestros hidalgos va a ser en que tuvieran en las encomiendas, en las haciendas y en el tener, digamos, esclavos. Y entonces las personas que eran de la parte civil que no tenían el derecho, pues van a entrar a estas milicias disciplinadas que Carlos III le va a permitir, porque en Europa estaban viviendo todas estas guerras contra todos estos, digamos, en la guerra de los 7 años, lo que le dejó las secuelas de la guerra de sucesión. Todo esto le va a decir que América no le está dando lo que tiene que darle a España. Entonces, con estas reformas borbónicas es que empiezan a presionar aquí a las colonias de ultramar y empiezan a pedirles, dice, vamos a organizar un ejército que ahora sí nos cuide lo más importante de nosotros y entonces los van a organizar de una manera que van a crear estas milicias disciplinadas con gente que son españoles y criollos de aquí, que están aquí en la América, ¿sí? Y los tienen tanto por reclutamiento, por sorteo. Entonces el rey empieza a meter este reclutamiento y aquí hay una muy importante tenerlo en cuenta y es como, digamos, es el eslabón perdido de esta investigación. ¿Quiénes podían pertenecer aquí en esta, digamos, en estas unidades militares de los pardos? Todos los que fueran de color diferente al blanco, que estuvieran libres. ¿Y cómo se lograba la liberación? Entonces ahí donde está la manumisión, que es la categoría, se empezó a hablar de la manumisión, esto también lo utilizaban los romanos, casi que todos estos ejércitos se basan en el modelo romano. Algunas veces dicen que los indígenas se esclavizaron, nunca los indígenas no se esclavizaron porque el modelo era totalmente romano. Los romanos esclavizaban a los bárbaros y el indígena lo vieron como un niño menor de edad. Entonces el niño menor al que hay que educar, al que hay que darle la religión, al que hay que educarlo para que entre al reino de Dios. Y entonces por eso los dueños de los esclavos, antes de morir, en esto le daban la libertad a sus esclavos como premio para poder lograr llegar al reino de Dios. O sea, también era religioso. Entonces, la carta de ahorro voluntaria, que era la de la libertad del esclavo, era un documento que se llamaba el ahorramiento o el ahorrío, y este documento era firmado delante de una persona competente con unos testigos y ese documento, el que salía libre, entonces guardaba ese documento muy bien celosamente porque ese era el que podía mostrar y ya podía empezar a trabajar en otros oficios, como lo vemos allá en construcción de fuertes, otros artesanos, todo esto, pero que les pagaban, ¿sí? Mientras que era muy difícil, o sea, los documentos que yo he leído, la manumisión era muy difícil en ese tiempo, a pesar de que existía un código de 1538 y que habían dos opciones, que uno era por la carta de ahorro y la segunda era por la autocompra. La autocompra era porque el mismo esclavo ahorraba su dinero en las minas y todo esto, y como jornaleros, y compraba digamos, su libertad. Y ya con este documento ya podían ingresar a estos batallones, pero resulta que también viendo cómo se desapareció, cómo integraban estos batallones, era porque por la mezcla de razas.
digamos, el padre español que tenía a su hijo con una mulata o con una sambo, ya quedaba libre porque el mismo papá le daba la libertad. Entonces, por ejemplo, Humboldt, entre 1807 y 1811, describe que la población estaba compuesta, yo tomé el ejemplo de México, pero hay otros documentos que me pueden decir que la distinción era lo más cercano aquí, como está acá, que estaba integrada por individuos en Europa, nacidos en Europa, los que le llamaban gachupines, los españoles criollos o los blancos de raza europea nacidos en América, que el análisis que le hacen de por qué no lo aceptaban como peninsulares era porque, digamos, tomaban leche, eran amamantados por leche de América, por eso no eran totalmente peninsulares. Los mestizos descendientes de blancos y indios, los mulatos descendientes de mulatos y negros, los zambos descendientes de negros y indios, los mismos indios, o sea, la raza bronceada de los indígenas, y 7 los negros africanos. Pero entonces acá también el mismo Humboldt hace una aclaración de los quinteros y los terceros y los cuarteros y los quinteros, que a veces decía que los quinteros ya eran blancos otra vez. Entonces que toda esta combinación étnica le permitía, y que fueran libertos, les permitía pertenecer a los batallones de pardos, y estos batallones de pardos les van a pagar un sueldo, y ese sueldo que van a ganar, pues está asociado con su carta de ahorramiento ahorrío. Los esclavos, como no tenían esto, pues ellos en el principio, digamos, en estos ejércitos, aquí vemos los 3 ejércitos que va a crear Carlos III, un ejército de dotación que es el que está en las plazas fijas, en las ciudades más importantes como Cartagena, Santa Marta, Popayán, Bogotá. Ese ejército de dotación va a tener los batallones fijos. Y viene un ejército de refuerzo, que son ejércitos que están listos en caso de que los batallones fijos entren en combate. Uno va a ver, por ejemplo, Cartagena casi todo el tiempo fue azotada. Yo lo reconozco, yo de Cartagena no, creo que ni conozco Cartagena si me invitan, después yo voy. Pero créame que Cartagena, digamos, yo leyendo, estuvo asediada por Inglaterra en 1761, 1778, 1796, 1804 y por Francia en 1792. Entonces, estas plazas, casi las mismas construcciones estaban, por ejemplo, en Puerto Rico, allá en San Juan de Puerto Rico, es la misma construcción que la que tienen acá en Cartagena. Entonces, eh, todas estas construcciones, todos estos fuertes, van a ser iguales y van a necesitar esclavos para poderlos a construirlos. Entonces, por eso los esclavos los utilizaron para construir las plazas fuertes, los baluartes, las murallas, los depósitos, cómo sostener los guardacostas y las maestranzas de artillería. Van a utilizar a todos sus esclavos. Estos esclavos van a tener que tener los van a utilizar tanto para estos trabajos de construcción como como criados, pero también los van a utilizar para la mina. Y Cartagena obviamente, es la que se convierte en el sitio por donde van a entrar, eh, perdóname la expresión para no tener ese anacronismo, el tráfico de esclavos iba a entrar por Cartagena, y entonces por eso era importante tener un ejército de dotación en cada de estas plazas con un código militar muy fuerte de disciplina, pero también necesitaba un ejército de reserva que era el de las milicias. Esas milicias le daban esa oportunidad a estos que iban a pertenecer allí, a tener unos títulos, por ejemplo, de coronel para arriba, iban a tener el título de señoría, ¿sí? Y las unidades de mando, o sea, los capitanes, los tenientes, los sargentos, todo esto, lo iban a organizar de acuerdo a su condición social, a su clase social, los van a meter como comandantes de cada una de las unidades, y los soldados van a ser tanto libertos como criollos. Entonces, los que no tienen, a veces utilizan los vagos, los no deseados, los metían acá para disciplinarlos. Entonces, todas estas milicias que están indisciplinadas, las van a tener en disciplina. Y ellos van a tener una instrucción muy fuerte los días, digamos, los días domingos. Entonces, después de la misa, salían a hacer, todo el mundo se iba y se colocaba su uniforme, llegaban a las plazas o a los lugares y recibían la instrucción de los españoles. Pero en esta reforma borbónica sucedió algo después, pues que Manuela Beltrán rompió el edicto y toda esa vaina, que se subieron los impuestos, entonces que hacemos la rebelión,
Y entonces, estas milicias, estos batallones, estas milicias que están bajo la supervisión del batallón, de los, ¿cómo se llama? De los batallones fijos y los batallones auxiliares, están muy encima de ellos. El virrey lo que hace es mandar unas compañías de estos batallones hacia Bogotá para que protejan al virrey. Es como se entiende por qué en Bogotá habían milicias disciplinadas con uniformes blancos. Era porque después del 1781, con la rebelión de los comuneros, mandaron este batallón allá a reforzar al batallón auxiliar con estas compañías de milicias de pardos. Y por eso es que en el grito de independencia aparecen estas unidades militares. Entonces, esta es la manera como están organizados, esto está en los reglamentos, dicen cómo están organizados. Ustedes ven ahí unas planas mayores con unos grados. Por lo general, siempre el capitán general era el grado siguiente del virrey, y el capitán general siempre era el gobernador también, por lo general. Y las unidades militares estaban conformadas por batallones, los regimientos primero. El regimiento agrupaba 2 batallones y cada batallón tenía sus compañías, unas compañías de fusileros, otras compañías eran de granaderos, y se apoyaban con el escuadrón de dragones, que era una infantería a pie, perdón, una infantería a caballo, infantes montados a caballos, no actuaban como caballería, y las compañías de artilleros, que eran, en ese momento no existía como tal, pero sí apoyaban la infantería y la caballería. Cuando nosotros iniciamos el grito de independencia, nosotros como neogranadinos, esta era la ubicación de todas las unidades militares que existían en toda la Nueva Granada. En Cartagena está el regimiento fijo de infantería, con una compañía de artillería y una compañía fija de dotación, si es la diferencia entre las unidades, en Santa Marta, y un regimiento auxiliar en Santa Fe, Bogotá. Y vemos los siguientes, que son las milicias. Las milicias son importantes porque resulta que todos los oficiales que pertenecían a estas milicias pues recibían instrucción del ejército de dotación. Entonces, digamos, pero entonces con las reformas borbónicas, los criollos solamente podían llegar hasta el grado de sargento mayor. O sea, los grados eran sargento, después seguía abanderado, perdón, cadete, abanderado, subteniente, teniente, capitán, sargento mayor, teniente coronel, coronel, capitán general. Esos eran los grados, pero entonces los criollos solamente llegaban hasta ese grado. Por eso es que cuando se crean los nuevos batallones, todos estos oficiales criollos que eran los tenientes y capitanes y sargentos van a ser los comandantes de las nuevas unidades. Todos los que están en estas milicias disciplinadas y regimientos de voluntarios blancos que estaban funcionando bajo el Código de 1769 de Cuba, que les decía cómo se tenían que disciplinar, cómo se tenían que entrenar, cómo tenían que pagarles, cuál era el fuero militar. Este código va, digamos, a organizar bien estas milicias, ¿sí? Y entonces por eso cuando en Bogotá, por ejemplo, el batallón auxiliar que estaba al mando del teniente coronel Juan Sámano, José María Maledo y Antonio Baraya, el capitán Antonio Baraya pasa a ser el comandante del ejército, porque es el más experimentado, el más antiguo de los criollos, y entonces van a crear una sección de guerra con José Moledo, Antonio Baraya, Francisco Morales y José Santa María, y 2 batallones, el batallón de infantería de voluntarios de la Guardia Nacional y el batallón auxiliar. El batallón auxiliar tiene la misma estructura que viene, casi toda la estructura económica, política y militar que tenía España va a pasar a ser la nueva república. Y miren quiénes integraban estos batallones, el batallón de voluntarios de la Guardia Nacional, que es el nacimiento del Ejército de Colombia. Antonio Baraya, Joaquín Ricaurte y Torrijos, que era el sargento mayor, que después va a ser general y va a vencer allá en la batalla de San Juanito. El abanderado Francisco de Paula Santander, José María Espinosa, y en las compañías estaba Antonio Ricaurte, Luciano de Lúyar, Atanasio Girardot y Hermógenes Maza. Que son militares que van a volver a salir más adelante. Unos mueren, otros sí logran sobrevivir y van a participar en todo el proceso. Y al lado derecho tenemos los batallones. Los batallones van a cambiar de nombre. De los batallones de auxiliar y fijo a ser batallón provincial, defensores de la patria, granaderos de Cundinamarca. Y entonces vamos a ver una cantidad de batallones en cada una de las batallas, que vamos a ver: batallón cívico, compañía de voluntarios, regimiento de milicias de caballería, compañía de voluntarios libres de Ocaña, ¿sí? Batallón tercero de infantería, cuarto de infantería. En cada una de estas batallas se van a organizar de acuerdo a la misma estructura que tenía el ejército de dotación, y que el ejército de dotación le había enseñado a las milicias disciplinadas
tanto de blancos como de pardos, y así es como se organizan para poder vencer en todas estas batallas en Palaseca, Libío, San Mateo, Guanambú, Tacines, porque van a tener toda la experiencia, más las lecturas que están haciendo de todos estos ejemplos que vienen de Europa, van a vencer en todo, pero entonces aquí viene la batalla de Cachirí, 1800, perdón, la batalla de estos, la batalla de Cachirí, del Tambo y de la Plata, la perdieron, porque obviamente por superioridad numérica, los cogieron todas las unidades de Pablo Morillo y los van a vencer, pero después se organizan y viene la campaña libertadora y este es el gran, digamos, este es el gran proceso que vemos la campaña admirable aquí al lado superior izquierdo. Vemos la campaña libertadora, perdón, después vemos en el lado superior derecho de 1815-1818, cómo en la parte, digamos, de los llanos orientales se desarrolla todo para poder mantenerse. Luego viene la campaña libertadora de 1819 y luego viene la campaña de 1820, que es la que desarrolla en el sur con el general Ricardo Tito Rijos en la batalla de San Juanito, que impide que Sebastián de la Calzada, que es uno de los que tenía que reemplazar al general José María Barreiro para poder vencer a Bolívar. El virrey lo manda para Popayán, él se establece en Popayán, intenta unirse con Guarleta que venía de Turbo, porque los otros sobrevivientes de Boyacá se fueron para Turbo, entonces querían unir los dos ejércitos, pero Córdoba lo impide y aquí Torrijos lo impide, Ricardo Torrijos lo impide, y acá en el norte, después de que Córdoba vence aquí en los Chorros Blancos, luego va a bajar a Majagual, luego llega a Monpós, luego vence en Tenerife y luego van a sitiar a Cartagena nuevamente y por el otro lado viene Montilla y mientras que Bolívar se está preparando acá en Villa del Rosario de Cúcuta, establece su cuartel general para organizar digamos, la campaña que le va a dar la libertad a Venezuela. Pero para poder lograrlo, entonces vienen y entran nuestros esclavos. Y entonces nuestros esclavos, estamos viendo aquí este cuadro de Hermes Tobar Pinzón, vemos toda la población total que existía en este periodo y cuántos hayan por esclavos. Y vemos acá, por ejemplo, la población de 1825 es de 45.000 esclavos. Y con base en esto, lo que hace Bolívar es hacer un decreto en 1821 para conseguir 5.000 esclavos que puedan participar en este proceso. Pero antes de eso, hablando propiamente después de esta milicia de Pardo que eran libertadas, ¿qué pasaba con nuestros esclavos entre 1810, en este proceso del 10 al 20? Entonces, dentro del 10 al 20 hay unos casos casi no están registrados, es muy difícil ubicarlos, pero digamos, Roger Pita sí marca la diferencia y él establece unos casos muy especiales. Por ejemplo, acá tenemos los que murieron con Antonia Santos, los esclavos Juan y Juana Nepomuceno, que esto fue en 1816. Vemos acá estos casos importantes de, de, de personas digamos, de estas castas, como les decían. Al lado derecho vemos el caso de qué color, digamos, si era esclavo, pardo, sambo, mulato. Y el ejército, para todos los libertos, se convirtió, digamos, en el medio de ascenso social. Entonces vemos muchos casos, por ejemplo, Lucas Carvajal, Juan José Rondón, Leonardo Infante. Hay un caso especial que cuando llegaron a Popayán, el general Simón Bolívar les decía a las damas de Popayán que bailaran con ellos y no bailaban con ellos. Entonces, y había todavía hasta, digamos, no eran aceptados, pero eran gente que venció en todas estas batallas y que van a ser muy importantes para el ejército, les permitió ascender desde el grado de soldado hasta el grado de coronel y de almirante como José Padilla, ¿sí? Y tenemos todos estos ejemplos, pero también nuestros esclavos participaron en este periodo como guías, como correos, como espías, como guardias, como criados personales, en obras públicas, en bandas musicales. Ellos en este tráfico de esclavos eran comprados, vendidos, heredados, después hacían reparticiones. Cuando hacían los secuestros, todos los esclavos los repartían, habían donaciones, habían préstamos. Ellos estuvieron en los dos bandos,
pero al fin y al cabo todo el mundo se aprovechaba de, digamos, los españoles los utilizaban a su bando, como pasaba con las guerrillas de abajo de Pasto y de Patía, como las guerrillas de los colorados en Ocaña. O sea, tanto Morillo como los patriotas empezaron a jugar con este proyecto de la libertad para poderlos utilizar en cada uno de sus procesos de, digamos, unos por retener y los otros por dar libertad. Proceso que va a finalizar ese en 1851 cuando ya el decreto le da la libertad total. Pero entonces Bolívar pide muy avesadamente el decreto de 1821 donde dice, bueno, vamos a darle la libertad a todos los que participen en el ejército perteneciente entre los 15 y los 45 años. O sea, hay una cantidad de documentos que me dicen a mí que primero les iban a dar la libertad, primero iban a hacer participar solamente a los esclavos que estuvieran solteros. Y entonces la libertad se la daban no solamente a él, sino se la daban a la esposa o a los hijos, y cuando no tenía esposa a los hijos, entonces a la mamá. Entonces, toda esta cantidad de elementos se empiezan a ver en este, digamos, en el Villarrosario del Cúcuta, en 1821, porque Bolívar dijo, necesitamos 5.000 de estos esclavos para ponerlos libertos, y entonces empieza un proceso de reclutamiento en 3 de las principales provincias que va a tener la Nueva Granada. Uno es en la costa, el otro es en Antioquia, el otro es abajo en el sur, en el Cauca, para poder conformar estos batallones, alimentarlos con estos esclavos a través del Batallón Bogotá, el Batallón Vargas, el Batallón Boyacá y la Columna Briceño. Pero poder tener estos soldados esclavos implicaba la manutención, dotarlos, uniformarlos, formarlos, instruirlos y movilizarlos. Y la movilización era una cosa muy exagerada porque era moverlos desde Chocó, moverlos desde Antioquia, moverlos desde todos los lugares de Colombia para llevarlos a Villa del Rosario para iniciar las campañas. Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay un registro de la salida y de llegada, todos tenían que pasar por Bogotá. O sea, la vía era llegar de Bogotá, luego los mandaban Bogotá, Tunja, Tunja, Vélez, Vélez, Socorro, Socorro, Pamplona, y ahí llegan a Villa del Rosario. Entonces, hay registros de cómo se empezó a hacer este reclutamiento, y aquí vemos, por ejemplo, en esta gráfica, el movimiento que se hacía de aquí por Bogotá, por Tunja o por Vélez para llegar a Málaga, y luego aquí a Pamplona y Villa del Rosario para seguir la campaña. Imagínense la cantidad de bajas que tuvieron para poder transportar a todo este personal. Había quejas de todos lados, tanto de los amos, porque el decreto era bien claro, si no soltaban, pues les iban a poner una multa. Entonces, aquí escondían a los esclavos o le daban la libertad. Entonces, las cartas de libertad que eran después de que salió este decreto, a principios de 1820, pues no valían. Y entonces al esclavo le quitaban la carta y lo pasaban a la fila. Y les daban un trato especial porque habían muchas enfermedades, habían unos que no eran aptos por medicina, pero de toda la cantidad de población que se trató de llevar, no llegaron al 70% de las unidades para poder llegar allá a Villa de Rosario de Cúcuta. Entonces, el reclutamiento fue un proceso muy difícil que demoró todo 1820. O sea, anteriormente el esclavo no fue utilizado ya propiamente con reclutamiento vacío. Los que se incorporaban era por la causa independentista. No había como tal una forma para decir, bueno, si ustedes pertenecen aquí, les vamos a dar la libertad. Solamente a partir de 1821, ya con este decreto y con otras normas como, por ejemplo, la manomisión después de los que nacían después de este decreto iban a ser libres. Todos estos decretos y documentos pues van a estar, digamos, latentes desde 1820-21, sobre todo en 1821, y que van a terminar el proceso en 1852, creo que es, ¿recuerdo? Ya con la erradicación total de la esclavitud. En este punto, pues aquí hay mucha información de cómo fueron esas vicisitudes para, digamos, los hacendados se quejaban mucho de que las minas, las haciendas y las minas estaban perdiendo, digamos, la manera de conseguir recursos, y que por lo tanto la República se iba a quedar sin recursos para poder sostener la guerra.
Entonces le pedían y se quejaban constantemente de que les permitiera no dejar a los esclavos para llevárselos, pero Bolívar siempre era, digamos, era con Bolívar y con Santander. Bueno, Santander siempre pensaba en la parte económica para poder sostener la guerra, pero Bolívar sí, tanto de ingresarlos a hacer parte de las filas, porque decía que el soldado esclavo era muy bueno y que podía hacer lo que, digamos, podía aguantar más que los demás. Entonces, pero aún así, el paso por los páramos, el paso por estos lugares para poder llegar a Villa Rosario de Cúcuta, se convirtieron en obstáculos tan fuertes que solamente el 70% de todos los esclavos que salieron de sus respectivos lugares lograron llegar allá, digamos, a Villa del Rosario, instruidos, bien alimentados, inclusive a veces los tenían que llevar en la misión era que los tenían que llevar, digamos, en vehículos, digamos, en carretas para poder llegar hasta ese punto. Y detrás de todos estos soldados venían las mujeres, o sea, las Juanas, no solamente fueron Juanas criollas, sino también habían Juanas eh, esclavas que iban detrás de sus maridos, apoyándolo en todo para poder llegar hasta allá. O sea, la independencia, de todas maneras, la constitución de estos batallones y la participación en todas estas campañas permitieron que, digamos, facilitaron ese proceso de manumisión que estaban esperando los esclavos. Para poder llegar inclusive en el ejército sur, los que llevaron hacia el sur, casi todos los que salían de las haciendas del Cauca, para evitar que fueran atacados por las guerrillas que estaban en el Patía y en los Pastos, los transportaban en barco para llevarlos y desembarcarlos en Guayaquil y ¿cómo se llama? José Vicente Concha, creo que se llama, en el Cauca, le decía que, bueno, que incitara a todas estas personas, a los esclavos, para que participaran en el proceso, porque muchos de ellos estaban huyendo hacia los palenques, estaban huyendo para no participar en este proceso, porque de todas maneras ellos no entendían qué era lo que estaba pasando y que, sobre todo abajo en el sur, que el proceso fue más difícil porque va a darse hasta 1822 con la batalla de Bomboná y con la muerte de Agualongo y con la restitución de todos estos, digamos, esta región que le daría paso al ejército del norte después de vencer en Carabobo para poder entrar a Pichincha, a Junín y Ayacucho y poder dar la libertad. Como conclusiones, pues sacamos que efectivamente en toda esta información, lástima que no se pueda ahondar mucho más, pero esta combinación de todo lo que fue un proceso que implicó, digamos, hasta 1821, que fue un proceso de 11 años, permitió la vinculación de todo, tanto de las milicias pardas, de nuestros esclavos, de los indígenas, de todos los sectores, tanto de la parte civil como militar, con el apoyo de los recursos, más lo aprendido en Europa, más las tácticas irregulares que utilizaron los lanceros y toda esta gente que venía del Casanare, permitieron lograr la independencia de nuestro, digamos, actual República de Colombia en este proceso que inició en 1810 y va a finalizar aquí en 1821. Muchas gracias.